Sí, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo me les va? Les habla su profesor John Jairo Espinosa. Espero que se encuentren muy bien. La intención de este video es poder efectivamente recapitular sobre lo cual nosotros estábamos trabajando en realización a lo que es la comprensión de la auditoría de aseguramiento 2 como materia, en este caso como tal. Importante, jóvenes, la relación en cuanto a cada una de las temáticas, lo que respecta a la metodología, la evaluación, ¿sí? Todo lo pertinente para poder llegar de cierta manera a los niveles de habilidades, competencias. Y para esta materia es fundamental, y vuelvo y lo indico mediante lo que hablamos la primera sesión. Son 3 unidades en la cual la primera unidad habla de la planeación de la auditoría, la elaboración y diseño y aplicación del programa y plan de la auditoría. O sea, toda la planeación en fin, como tal. Los términos del encargo de auditoría y los elementos básicos en relación a la comprensión de la entidad y su entorno. O sea, la primera parte es la elaboración, el diseño y la aplicación de un programa. Luego ya vienen los términos del encargo, a través de sus elementos, como podrían llegar a ser de una u otra manera toda la relación, por ejemplo, a título de la NIT, en este caso, NIT con C, 1, de calidad, el código de ética, la comprensión de la entidad y su entorno, en este caso de la entidad, reconocer la entidad como tal y de una u otra manera hay que tener presente a quién vamos a auditar. Ya en la unidad 2 hacemos referencia a la ejecución de la auditoría, en donde se evalúa el riesgo, se hace la determinación de la materialidad de los hallazgos, el procedimiento de la auditoría, cómo se va a plantear, la obtención de la evidencia, los papeles de trabajo. Y créanme que es un papel, en este caso, elemental y difícil cuando se es auditor. El papel de los, no de los papeles, sino el enfoque del auditor. Y probablemente en ese informe de auditoría ya viene la evaluación del resultado, la emisión del informe, los tipos de informe, valga la redundancia, los informes de las recomendaciones, de las sugerencias. Como tal, las mías, en base a la norma internacional de aseguramiento, o lo que se habla en relación a lo que es la parte pragmática del escepticismo del auditor, es nunca creer, sino hasta no ver, como Santo Tomás, los hechos. Bien, en la primera parte de la planeación de la auditoría, o sea, en la unidad 1, en donde se relaciona ese propósito como tal, para poder desarrollar la planeación, es importante tener presente que esto es un servicio, es una guía, es un cronograma de actividades, es una especificación técnica en base a la información de lo que se vaya a trabajar. Por eso es importante remitirnos a la ley 43, en este caso del 90, e igualmente dentro de los componentes de ética del contador, ¿verdad? Pero habría que certificar, en este caso, a título de dictaminación, la información respectiva. Entonces pueden haber muchos tipos de auditorías como tal, como ustedes se dieron cuenta en la relación que yo indicaba en las auditorías 1, que ustedes ya vieron, y que probablemente haya sido teórica, y haya sido elementos dentro de lo práctico. Pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a recapitular, pero hay que basar el hecho de nosotros teniendo en cuenta de que antes de se debe contar con una evaluación del sistema de control interno, donde de una u otra manera son cuestionarios, son todos esos programas que se elaboran en base a algunas preguntas técnicas. Todo este documento lo vamos a trabajar. Igualmente los informes o los modelos de informe de manera inicial de control interno, así como de una u otra manera las cédulas sumatorias, ¿sí? Y esto es algo por realizar, por hacer. Entonces, bienvenidos a relativamente su segunda semana. Habíamos quedado que era mi metodología, mi manera de hacer acompañamiento, ¿sí? Como tal, para que ustedes puedan ver el video, se sientan, lo copian, sacan apuntes, investigan, revisan y el día sábado llegamos a clases, pero mejor dicho, duchos con esta información. En cuanto a la información respectiva, recuerden las carpetas del Drive que estamos manejando. Entonces, un ejemplo, estos cuestionarios, estos modelos van a quedar allí colgados para poderlos explicar como tal. La carpeta de ustedes obedece al tema Auditoría 2 del 2021, en donde tenemos el material de la primera sesión a título de la diferencia entre la auditoría externa y revisoría fiscal, un programa de auditoría que vamos a desarrollar como tal a partir de la cuarta sesión, porque viene la tercera sesión, o bueno, la segunda en esta semana relativamente, y ahí vamos a terminar de engrosar todo lo que debemos de saber, cómo lo vamos a hacer, enfocando todo el tema de la calidad, de lo que se explicó a título de la norma de la NIT 1 y en relación al documento que está allí colgado a través de la plataforma.
Entonces, en ese juego de papeles, en esa ilustración básica en relación, pues vamos a armar unos grupos. Esos grupos tienen que ser de sintonía, tienen que ser de acompañamiento, que ustedes saquen un día entre semana, que ustedes sean los de la responsabilidad en este caso, jóvenes. Porque es que el profesor se puede conectar una vez como tal, 2 veces, 3 en el ciclo de la materia. Pero ya se vuelve realmente un compromiso de parte del profesor y acuérdense que el profesor ya estudió, él lo que está haciendo es exactamente enseñarles como tal, ¿verdad? Entonces, en este camino de la metodología que usted escogió como estudiar, que son 8 sesiones, ¿cierto? Que son los días sábados, o esa metodología semipresencial virtual que ahorita es remota, es importante el término de la, como ustedes le dicen a uno, el tutor. Entonces, el tutor resuelve algunas inquietudes en base a las tutorías de la información. Por eso es fundamental el tema de la accesibilidad a cada uno de los diferentes documentos por parte como tal de lo que tiene que ver con la materia de auditoría de manera relevante, ¿no? Entonces, fundamental el tema de la descripción, fundamental. Nos vamos a quedar ahorita con un video de aproximadamente 45 minutos para que ustedes lo logren enfocar, lo logren ver, lo logren materializar y ponerlo exactamente en práctica, de acuerdo a la planeación, que es la NIA 300. Yo recuerdo que en la primera parte que nosotros estuvimos en clase, ¿verdad? Es fundamental haber de una u otra manera entendido que esto proviene también de aquella ley 1314, donde se establecieron en términos de las NIF. Pero también es fundamental todos los términos en relación, por ejemplo, a los que tienen que ver con los principios generales y responsabilidades, la determinación de los riesgos y respuestas. Entonces, mire que probablemente esa NIA 300, esa NIA 200, esa NIA 500, en base a cada una, ¿sí? Que inicia, por ejemplo, en la evidencia, que tiene relativamente cada una especificada en su orden, igual que en las conclusiones y los reportes, valga la redundancia, es importante la determinación de los riesgos y las respuestas del orden material. Al igual, como yo les he explicado a ustedes, pues la planificación hace énfasis a la NIA 300 de la auditoría. Y los cumplimientos de la auditoría, en este caso, o la auditoría a través de la externa, por medio de la revisoría fiscal, podría llegar a darse en términos de lo que es la auditoría de cumplimiento, la auditoría de gestión, la auditoría financiera, la auditoría de control. Entonces, esos 4 tipos de auditoría son fundamentales, hijos, para que ustedes puedan aprender del hecho real de lo que se hace hoy en día por medio de la auditoría, que va más allá de sugerir, recomendar, que eran los términos que utilizábamos, pero es importante también generar ese tipo de conocimiento por medio de la asesoría o la consultoría, como un auditor independiente, teniendo en cuenta las calidades que podría llegar a tener en el ejercicio de poder, de cierta manera, saber un poco más que el contador, que inclusive que el auditor interno, ¿no? Que son diferentes tipos de composiciones. Entonces, mire que no hay una materia efectiva que se llame auditoría externa, sino se llama auditoría integral. Entonces, por eso muchas veces, inclusive el doctor Samuel Mantilla hace reflexiones en el campo de interacción. Y yo les he mencionado a ustedes que probablemente dentro de esos 10 pronunciamientos, del Consejo Técnico en su momento, ¿sí? Hace relación y énfasis a lo que tiene que ver específicamente por medio de la disposición técnica, de lo que habla, exactamente ya el tema de lo que tiene que ver a título profesional, marca la redundancia en nuestra profesión. Entonces, ahí es importante remitirnos nosotros al pronunciamiento número, efectivamente, el 4. Y el 5, el cual habla de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y el pronunciamiento 5 habla de los papeles de trabajo. Y en esas normas de auditoría generalmente aceptadas habla de la introducción de las normas personales, de las normas relativas a la ejecución del trabajo. Si hablamos de las normas personales, estamos hablando de la formación técnica y capacidad profesional, la independencia, la integridad, la objetividad del auditor. Pero ya cuando hablamos de las normas relativas a la ejecución del trabajo, hablamos de una planificación, de una supervisión, de un estudio y evaluación del sistema de control interno, de la evidencia suficiente y de las competencias o del competente que tiene que tener la suficiencia de las pruebas sustantivas, los papeles de trabajo. Pero cuando hablamos de papeles de trabajo estamos hablando, ¿sí?, que ellos también tienen toda una planificación, todos unos expedientes, todas unas normas para la preparación de esos papeles de trabajo, de una confidencialidad, de una propiedad y control y protección de los mismos. Entonces ahí también hacemos énfasis, ¿sí?, que están ligados tanto el pronunciamiento 4
de las normas de auditoría generalmente aceptadas, o sea, de las NAGA, que ahora son NIAS, ¿verdad? Pero hablamos en el pronunciamiento 5 de los papeles de trabajo. Y el pronunciamiento 6 nos deja ver las normas relativas a la rendición de informes. Pero no solo los papeles de trabajo como tal, ¿no? Sino los estados financieros, a la materialidad, a la obligación, en este caso, del auditor independiente, o sea, en este caso, del revisor fiscal. Entonces, por eso ustedes ven otra materia que se llama así, revisoría fiscal, como tal. Entonces, miren que esta puesta en marcha, esta puesta en escena, tiene ese tipo de fundamento. Entonces, vamos a remitirnos por medio de este corto video, en el cual lo voy a dejar aquí, pues en ese tiempo, que habla particularmente de cómo realizar la planeación de la auditoría, ¿vale? Entonces, de una, vámonos con ese. Con el consultor Osvaldo Moreno. Estos espacios es para que ustedes aprovechen, realicen sus preguntas. Si tienen alguna inquietud pueden hacerla por el chat o levantando la mano. Bienvenidos todos. Les voy a compartir la pantalla del consultor Osvaldo para poder iniciar. Aló. Buenas tardes, consultor. Buenas tardes, María Camila. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Pues mi nombre es Osvaldo Moreno y soy el líder de gestión acá en Enlace Global. Muy buenas tardes y agradecerles a ustedes pues por su participación y la intención de conocer estos nuevos temas, y por pedido de ustedes pues nos habían solicitado que habláramos sobre planificación de auditoría. Recuerden que ustedes al momento de que se van inscribiendo al portal, pues pueden recibir información gratuita de todos estos seminarios. Entonces, de pronto me gustaría saber cómo nos están escuchando, desde qué ciudad están llegando, como para ubicarnos un poquito en el contexto, por favor, o cómo les ha parecido, si ya es la primera vez que entraban al portal. Me gustaría tener de pronto algún conocimiento de quiénes están visitándonos hoy, para saber cómo nos están escuchando y cómo les ha interesado esta información. Si quieren, por el chat nos pueden contestar o levantan la mano que está en la parte derecha y les abrimos el canal. Muy bienvenidos todos a este conversatorio de planificación de normas de auditoría, pero importante un poco saber de dónde nos llaman, quiénes nos están siguiendo y bueno, cuáles son las expectativas. Tenemos a la señora Cielo, que está desde Medellín, el señor, Edgar, que está en Bucaramanga, la señora Marta, que está en Bogotá, tenemos la señora Luisa, que está desde Panamá, segundo tenemos al señor Luis, que está desde Bolivia, las demás personas, si nos colaboran, la señora Luz Marina, el señor Orme, la señora Yanira, el señor Jorge, Gloria, Fabiola, Diana, Danilo, el señor Carlos. El señor Carlos es de Cali, escucha perfecto, los conversadores han sido excelentes, perfeccionan nuestros conocimientos. Bueno, pues muchas gracias a cada uno, a la señora Cielo, Marta, Luisa, al señor Carlos, bueno, a todos. Y realmente lo que quería era, pues si ustedes se dan cuenta, hay gente que nos visita de otros países y la aplicación de estos estándares pues son internacionales. De acuerdo a estas normas de aseguramiento pues van a ser internacionales, motivo por el cual esta información pues les va a servir a las personas que residen acá en Colombia, que están en Venezuela, que están en Panamá, que están en Honduras, en Bolivia. Toda esa información pues es un estándar, y eso es la ventaja y la globalización, digamos, de todo lo que hemos querido hacer en el portal. En muchas ocasiones nos ha escrito la gente sobre cómo obtienen información del portal. Algunas personas
pues en determinado momento no conocen o son nuevas realmente en el portal porque de pronto las han invitado o de pronto han entrado o han llegado por alguna casualidad a YouTube, y entonces el portal de nosotros se llama www.OM Enlace Global, www.OM Enlace Global, y acá pues básicamente para que ustedes puedan recibir información, pues ustedes se puedan suscribir acá gratuitamente. Si ustedes colocan el nombre y el correo, pues seguramente van a recibir información de primera mano de nuestros consultores. Tenemos un grupo de consultores pues debidamente certificado en estas actividades y de muchísima experiencia en el área, digamos, de auditoría y de revisoría fiscal. Pues tenemos una persona que nos ha apoyado desde el conocimiento inicial de todos estos temas. Entonces, pues qué maravilla que ustedes se puedan inscribir gratuitamente para que les pueda llegar información. Y además, también les quiero comentar, algunas personas, por ejemplo, tienen conocimiento de nuestra membresía. Es una membresía que tiene un costo, pero les da gratuitamente otro tipo de información, como el desarrollo de todo el modelo de normas pymes, como el desarrollo, digamos, de acompañamientos o normas de auditoría. Y tenemos acá todo lo que es los videoblogs, que esos son conocimientos gratuitos acerca de todo lo que desarrollamos, digamos, para el conocimiento de ustedes. Entonces acá están charlas como el código de ética, está cómo es el INFAC. Tuvimos 2 sesiones muy importantes de cómo pueden sacar conocimiento de este portal del INFAC también. Aquí hay, la vez pasada hablamos del ANIC 1 y de temas de muestreo estadístico. Invitamos docentes de universidades pues muy calificadas y docentes del exterior que nos acompañan con su conocimiento y queda grabado en estos videos que se llaman videoblogs y que ustedes por YouTube se pueden inscribir a nuestro portal. Entonces, digamos que esa es como la invitación para que ustedes cuando entren al canal o vean estos software gratuitos, acá en videoblogs, ahí en videoblogs nosotros lo tenemos. Entonces, eso es importante. También tenemos en la página pues todo lo que es el software de auditoría para GESIA, software de calidad y de control de tiempos para las empresas, ¿sí? Este software de auditoría es el que está utilizando bajo norma de aseguramiento, la que nos está permitiendo desarrollar el modelo, y normas de calidad, que es lo que está pidiendo la Junta Central de Contadores. Entonces ahí hay unos software muy importantes para que ustedes en algún momento pues no se inscriban, se inscriben y bajen la información que corresponda a eso. Muy bien. Entonces, fíjense que todo, pues, aquí está todo lo que hace referencia, digamos, al tema de la membresía, si ustedes están interesados. Aprende acerca de todo lo del MIP, de auditoría, están los correos, nos dejan sus datos y, pues, sería importante poderlos acompañar. Entonces, como lo habíamos planeado en el día de hoy, vamos a tener hoy una charla correspondiente a todo lo que es la planeación de los estados financieros bajo esta línea, y pues vamos a ver otras que también son importantes. Y para eso pues preparamos el siguiente temario, en el cual pues quisiera que entendieran cuál es el propósito de la norma y cómo conocer, digamos, esa estructura de la norma para hacer la planeación y algún ejemplo de la aplicación en la planeación. Ese es como básicamente lo que tenemos preparado para el día de hoy. Digamos que el objetivo de la NIA 300 es que realmente trata la responsabilidad que tiene el auditor de planificar una auditoría de estados financieros. Aunque muchos de ustedes llevan muchos años desarrollando su labor de revisoría fiscal y hacen unos planes, pues realmente acá lo que quiere un poco estas normas y estos estándares es que esos procedimientos que ustedes estaban haciendo los dejen documentados de acuerdo a un tipo de estándar establecido. Que hay unos procedimientos para analizar una empresa antes de hacer su contrato, que hay unos procedimientos especiales para trabajar con la calidad de la firma, y todo eso es realmente el cambio que se va a dar. No es que sea un cambio en el trabajo como tal, como vienen haciendo, porque más que ustedes llevan 10, 15, 20 años en la planificación de sus auditorías, pero realmente estas son unas nuevas metodologías. Es unas nuevas metodologías que pues
tendremos que venir aplicando en los nuevos trabajos a partir del 2016 para el grupo número 1 o para el grupo número 2, también en la parte, digamos, de los marcos normativos. Entonces, ese juicio profesional que ustedes vienen desarrollando, pues va a ser de valiosa necesidad al momento de estar estructurando su plan de auditoría. Porque son ustedes finalmente los que conocen sus clientes, son ustedes los que saben, por ejemplo, el tema de negocio en marcha, son ustedes los que conocen las áreas más críticas de auditoría. El estándar les puede leer, evalúe usted las áreas, pero realmente son ustedes los que les están dando los parámetros y las guías importantes para saber cuál es el área que más afecta al cliente que estoy auditando, o cuáles son los efectos generales de su continuidad en el negocio. Esos son los conocimientos que ustedes tienen y es la primera mano. El estándar los guía a cómo lo planifican de una manera adecuada, de una manera más ordenada. Ese es, digamos, como el cambio para que no tengan ustedes tampoco un misterio al aplicar estos estándares. Como todo, pues es un nuevo proceso que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra organización, y a ustedes como directores de área, como revisores fiscales, pues les va a dejar pues rendimiento con su cliente y rendimiento en su organización. Bueno, pero entonces, como lo veíamos en algunos capítulos anteriores, pues este es el control, digamos, y este es el resumen de todas las normas de aseguramiento. Ya en su momento se habló del código de ética y hablamos de la norma de control de calidad, y esas normas, que son las normas rectoras, digamos, con unos conceptos del IFAC, estas dos normas, que son las normas rectoras, son las que la Junta Central de Contadores, pues en determinado momento está comenzando a realizar a las visitas que debe este año continuar haciendo a esas firmas de auditoría, contadores independientes o revisores fiscales que ejercen esta profesión. Y nosotros, pues, así como hay unas normas, hay una serie o un grupo de normas de principios generales, hay otros de determinación de riesgos y respuestas, hay unos que me generan un grupo de evidencia y conclusiones. Entonces, pues en esta parte las vamos a ver un poco más ordenadas de cómo están en los estándares, porque aquí ya me va dando un orden de eso. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar de cómo determinamos un poco la parte de los riesgos. Vamos a hablar de la guía 300, que es la planeación de la auditoría de los estados financieros. En la 315, identificación y evaluación de riesgos. La 320, importancia relativa o materialidad, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Y hay unas mías que ya vienen como evaluación de los errores. Nos vamos a centrar en las primeras, porque pues realmente pues es, quiero que le quede algo muy conciso y muy claro en esta sesión. Es una sesión básicamente de 40, 50 minutos, entonces pues no podremos abarcar todas, pero sí quiero que le queden conceptos muy claros para que ustedes se los lleven y lo apliquen. Algún concepto que usted se lleve de esta sesión, pues para nosotros es ganador, porque dijimos, pues cumplimos con nuestro deber de ofrecer conocimiento a ustedes y que ustedes lo puedan aplicar. Entonces, digamos que bajo estas auditorías o bajo este nuevo modelo de auditoría, realmente pues hay unos pasos estratégicos, hay unas líneas estratégicas, y la primera es la aceptación del encargo. Digamos que es cuando ustedes definen cómo lo van a desarrollar. Lo que pasa es que esta aceptación del encargo, como lo vamos a ver más adelante, pues va a tener que tener unas condiciones y una estructura básica de la cual ustedes deben aceptar o no aceptar algún encargo. Un cliente o un sector, un cliente que trabaja en cierto sector que ustedes conocen y se sienten más cómodos, pues será más fácil de auditar. O es posible que dentro del manual de calidad de su firma, y acá viene el tema del manual de calidad, ustedes definieron que había un sector especial en el cual no pueden trabajar por alguna condición especial, de pronto no se sienten seguros, no lo conocen, o por ejemplo tienen algunas partes que son incongruentes con ese tipo de sectores. Esto estará en el manual de calidad de su firma. Está cuando ustedes trabajaron su código de ética,
dijeron dónde van a trabajar y dónde se van a sentir cómodos en esto. Una vez nosotros aceptado con el cliente, pues vamos a obtener un conocimiento de la entidad y su control interno. Esa es otra actividad que, de acuerdo a la evaluación que hicimos de nuestro cliente, pues tendremos que mirar y ir profundizando sobre qué hace la entidad, cuál es el segmento donde trabaja, cómo son sus socios, cómo tienen las áreas de control, si en la junta directiva hay un área de auditoría o de control interno. Bueno, ustedes tendrán que tener en cuenta estos elementos. Y seguidamente vamos a tener una identificación y valoración de riesgos, tanto internos como externos, de acuerdo a la organización, y vamos a crear acá un documento especial que se llama Respuesta a la Estrategia y Planificación de la Auditoría. Entonces, digamos que estos 3 módulos se van a resumir en la respuesta a la estrategia y el plan de auditoría. Y ese plan de auditoría, pues aparte de conocer la firma, de que vamos a comenzar a mirar los posibles riesgos, las incorrecciones materiales, la evaluación del control interno, pues también nos sirve para que nuestro equipo de trabajo, de acuerdo a la NIC 1, aseguramiento de la calidad, pues el socio líder, pues quién va a reunir, si necesita expertos, cuánto tiempo de consultoría van a tener en el cliente, quién va a ser la persona que va a supervisar este trabajo, que no esté inmersa en la auditoría, y quién va a ser la persona que deje documentado esto, porque esto es básicamente, todo es relacionado con la NIC 1, aseguramiento de información. Y una vez elaborado ese documento, pues comienza el plan de ejecución, y el plan de ejecución comienza a todo lo que nosotros vimos y creamos en ese comité inicial de auditoría, pues lo vamos a ir cumpliendo en el tiempo y en las horas que ustedes definieron en el momento en que estaban haciendo su estrategia. Es muy posible que ustedes no han contemplado que a veces hay clientes que le están gastando muchas más horas de consultoría y en teoría no son rentables para ustedes, pero que posiblemente por no perderlo o porque hay otro cliente que les deja más márgenes, pues continúan con sus clientes, pero lo importante también de esa norma de calidad es establecer cuáles serán las horas realmente que dedica el socio, el revisor fiscal, sus asistentes, sus juniors, o si necesitan también una persona experta externa para algún, por ejemplo, un tipo de avalúo técnico que ustedes no lo sepan hacer, o un valor razonable, o alguna limitación porque no saben comprender cómo es el tema de las pensiones en determinadas organizaciones, pues esos son tiempos y costos que ustedes deben planificar. Y una vez tenemos eso, pues comenzamos a hacer la elaboración del informe final. Ese es como el ciclo realmente sobre el que nosotros nos debemos estar moviendo. Aceptación del encargo, conocimiento de la entidad, identificación y valoración de riesgos internos y externos, la respuesta y el plan de estrategia de auditoría. Y ese plan es dinámico, ese plan se va a ir moviendo a medida que ustedes van encontrando y van desarrollando más sus papeles de trabajo o sus documentos por áreas, sus programas por áreas que han venido elaborando ya técnicos. Entonces, esa es como la primera parte. Un poco el resumen de esto, entonces, sería, una vez que recibimos la aceptación del cliente, pues en estos 3 primeros elementos nos debemos concentrar: procedimiento de evaluación de riesgos, conocer la entidad, conocer el control interno. Establecemos la materialidad y comenzamos a dejar ese documento de planeación en el cual pues los socios o el área de la firma de auditoría, ese revisor fiscal, o ustedes que nos están escuchando, pues van a comenzar a documentar. Es obligatoria la documentación. La documentación de aquí a mañana les sirve para todos los litigios que usted posiblemente en el futuro pueda tener ante los entes de control. La documentación, este plan de auditoría que ustedes hizo, este desarrollo, las horas que usted calculó, pues les van a servir a los entes de control de aquí a mañana de decir, mire, esta persona enfocó su auditoría
bajo estos parámetros y bajo estos requerimientos, y comenzó a evaluar su control interno bajo estas áreas porque detectó esto y esto y esto, ¿de acuerdo? Entonces, recomendación número 1, la documentación es fundamental, no solo para la entrega de su primer trabajo, para la continuidad de las auditorías. Es fundamental porque los entes de control de aquí a mañana nuestro cliente no lo pueden visitar y ustedes están anuentes de los problemas que han surgido ahora con las revisorías fiscales, y si yo no tengo un historial organizado, documentado, bajo un estándar de auditoría y bajo un estándar de calidad, pues seguramente no va a ser muy fácil demostrar que mi trabajo pues tiene todo un juicio profesional, tiene todas las evidencias del trabajo del auditor. Esa es, en principio, como la clave de esta firmina, documentación. ¿Y qué quiere decir procedimiento de evaluación de riesgos? Pues esos procedimientos de auditoría aplicados a obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno. Es importante que ustedes analicen los marcos normativos sobre los cuales se está refiriendo él. Es importante si conocen algunas leyes que van a cambiar el entorno de la compañía. Es importante saber si por algunos documentos, decretos, es posible que nosotros tengamos que cambiar de pronto un producto, un servicio. Todos esos son evaluaciones de algunos riesgos del entorno de la entidad, incluso los del control interno. El objetivo es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en estados financieros como en afirmaciones concretas contenidas en este. Y aquí hay una palabra importante en este que es básicamente identificar y valorar riesgos de incorrección material debido a fraude o error, que son dos cosas diferentes porque el fraude puede ser intencional y el error puede ser involuntario. Pero ahí estará nuestro juicio profesional para poder establecer pues una debida diligencia en esta evaluación de procedimiento de riesgo. ¿Qué significa conocer la entidad? Bueno, pues el proceso de valoración del riesgo de la entidad es uno de los elementos del control interno y consiste en identificar los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera y para decidir sobre las acciones a tomar para responder de dichos riesgos. Es posible que de pronto yo estoy en una línea de producción, pero resulta que mis equipos, mi propiedad, planta y equipo, mis máquinas, ya tienen unos años bastante de consumo de horas de trabajo de esos equipos que hacen que la eficiencia no cumpla con los pedidos en determinado momento. Entonces, ahí tengo un riesgo de negocio porque de pronto estoy fabricando a cierto precio, pero hay productos que por los TLCs están llegando mucho más baratos y de pronto se me está quedando en grandes stocks mi mercancía. Son riesgos de negocio relevante que yo debo ir dejando en primera instancia documentado, porque esos me van a servir cuando yo vea mi información financiera, cómo están los stocks, cómo está la producción, en el estado de resultados, cómo se refleja esa mano de obra, cómo se reflejan esos costos de producción. Y ahí voy a tener acciones que voy a responder a esos riesgos como resultado de esos procesos de evaluación que vamos a hacer. Muy bien. Y si ustedes se van dando cuenta, pues estas son auditorías basadas en riesgos. Estas son auditorías que estamos haciendo basadas en riesgo. Y eso significa riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. Es decir, yo debo revisar mis saldos iniciales cuando tengo un nuevo cliente, de que esos estados financieros no vayan a tener errores materiales o errores que se han generado al manipular esas cifras de auditoría al momento de realizar el proceso. Entonces existen dos tipos de riesgo, un riesgo de control y un riesgo inherente. Existen para
para estos estados financieros existen dos riesgos, un riesgo de control y un riesgo inherente. Y vamos a mirar de qué se tratan esos dos riesgos. Muy bien, ¿de qué consiste el riesgo de control? El riesgo de control es que una incorrección pudiese existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de información y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada, no sea prevenida o no sea detectada y corregida oportunamente por el sistema de control interno. Es decir, que el riesgo de control significa una modificación en una transacción, en un saldo contable, que no fue detectada por el control interno de la organización. No fue detectada o corregida oportunamente por el sistema de control. Ese es uno de los riesgos que yo voy a tener. Y el otro riesgo que se llama riesgo inherente, que es el conjunto, digamos, de incorrecciones que pudieran ser material, bien sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles correspondientes. Es decir, que estos son riesgos inherentes, son riesgos muy pequeñitos, pero que a medida que se agrupan, pues se convierte en algo que es una corrección, que es algo material y que yo debo estar anuente en el momento en que yo comience a hacer mis pruebas si existe riesgo inherente. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos conceptos que yo debo tener claro en esta parte. ¿Qué es riesgo de control? Es aquel que pasó y la administración no se dio cuenta, su control interno estaba debilitado porque no se dio cuenta que había una transacción o saldo contable que contenía algún error. Y riesgo inherente es aquel que puede ser muy pequeño, que puede ser material en su conjunto, de acuerdo, bien sea individual o en forma agregada, y que no se detectó respectivamente. Esos son los riesgos que nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué es esa auditoría basada en riesgos? La auditoría basada en riesgos es la obtención de una seguridad razonable, ¿de acuerdo? Nunca vamos a llegar a una auditoría de seguridad al 100%, no. Vamos a hablar de seguridad razonable, de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Eso es lo primero que va a decir en nuestro dictamen, si estuvo de acuerdo a la contabilización bajo un marco de información financiera y básicamente estará vigente para lo que son normas plenas, normas pymes o normas del sector gobierno. Acuérdese que hay tres categorías de resoluciones para el control del gobierno emitidas por la Contaduría General y que si ustedes están auditando algunas de esas de los organismos que los vigila la Contaduría General de la Nación, pues tendrán que ver su marco de información financiera aplicable. Además que esas cuentas de los estados financieros están libres de errores e incorrecciones materiales. Entonces, estos son nuevos conceptos que ustedes a medida que avancen en su conocimiento, pues pueden estar anuentes a que van a tener que utilizar. Acuérdese que el riesgo es todo hecho, situación o condición que pueda suponer con una cierta probabilidad que pueda afectar adecuación de nuestra opinión como auditores y que los estados financieros objetos de auditoría contengan incorrecciones materiales. O sea, que tendríamos que venir acá y ver que esos estados financieros pueden estar afectados por algún tipo, como lo estábamos mirando, como con riesgo, bien sea riesgo de control o riesgo inherente. ¿De acuerdo? Riesgo de control porque no hubo control interno en la administración y se fue el error, pasó el error, o riesgos inherentes, aquellos que tienen que ver con la acumulación de pequeñas partidas que en su conjunto después van a ser importantes para la desviación y una adecuada opinión en los estados financieros. Ahí vamos a ver la afectación de los estados financieros.
Entonces, si podemos hacer un resumen, digamos, de estos tipos de riesgos, lo primero que digamos sobre los estados financieros globales. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que entender la empresa globalmente en su parte externa y su parte interna y tienen que analizar algunos errores, algunos riesgos de negocio por fraude, digamos, estado financiero es visto como globalmente. Los riesgos de negocio, básicamente o generales, requieren respuestas globales, no con áreas en concreto. Acá, por el caso, una contingencia, obsolescencia de productos, conflicto entre socios. Acá podemos decir que estos son riesgos globales de nuestra auditoría. No son riesgos por área, ¿de acuerdo? No son riesgos por área y se consideran como primer tipo de riesgo. Hay un segundo que es sobre las afirmaciones. Requieren respuesta o pruebas de verificación sobre las transacciones, saldos o contenido o información a revelar. Seguramente acá, sobre estas afirmaciones, ustedes van a tener que trabajar con las áreas de auditoría. Entonces, es otro tipo de análisis que yo le voy a hacer. Y el tercero, que es de relevancia, pues básicamente que por su materialidad requieren la realización de ciertos procedimientos. Superan la importancia relativa debido al volumen, realizar procedimientos básicos, casos, inventario, cartera, pruebas, circularización. Entonces son esos tres tipos de categoría que debemos tener en cuenta. Me gustaría hacer una pregunta hasta ahora. ¿Qué entendimos entonces por ahora la característica de los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que debemos tener en cuenta para los estados financieros si tienen correcciones realizadas antes del comienzo de un trabajo? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes deben tener en cuenta sobre los estados financieros cuando ustedes van a comenzar la realización de una auditoría? ¿Quién nos ayuda con eso? Si tienen preguntas, también las podemos hacer por el chat de lo que lleva de la conferencia. Si tienen preguntas, por favor, las hacemos por el chat. Nos dice la señora Gloria, riesgos de control y riesgos inherentes. Riesgos de control y riesgos inherentes. Muy bien, señora Gloria. Y un resumen muy pequeño, ¿qué entendiste o qué entendieron por riesgos de control? O un ejemplo de riesgo de control. Nos dice el señor Danilo, falencias en el control interno. Si algo, por favor, no tienen claro, nos avisan por el chat. La idea es pues que ustedes aprendan con nosotros y poderles colaborar. La señora Gloria, control cuando el control interno o la gerencia no detectó el error, y riesgo inherente cuando hay acumulación de pequeños errores, pero con el tiempo se vuelven materiales. Correcto, bueno, perfecto, muy bien. Veo que hasta aquí pues ha valido la pena pues estos dos conceptos y vamos a mirar a ver cómo los apoyamos con otros dos conceptos más de esta charla del día de hoy. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas afirmaciones a utilizar por áreas, esas afirmaciones que ustedes van a encontrar en la lectura de las líneas es lo mismo que objetivos de auditoría. Los objetivos de auditoría por cada una de las áreas que nosotros vamos a trabajar. Entonces los hemos dividido en 4 básicamente. Uno será integridad, existencia, exactitud, corte y clasificación y valoración. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que, ¿qué significa integridad? Todas las transacciones, saldos, cuentas, revelaciones se encuentran registradas íntegramente en los estados financieros. Yo puedo escoger si voy a hacer a un área la integridad. Voy a revisar que se encuentren registrados totalmente en esos estados financieros. ¿Qué significa esa afirmación de existencia? Todas las transacciones, saldos de cuentas y revelaciones de información existen, han ocurrido y corresponden a la entidad, ¿sí?
efectivamente las cuentas por cobrar son las que son porque yo ya hicimos una revisión y no existen diferencias en esas cuentas. No tienen que ver con una cuenta que se creó ficticiamente. Por ejemplo, exactitud, corte y clasificación. ¿A qué hace referencia? Todas las transacciones, saldos, cuentas, relaciones de información corresponden a bienes, derechos y obligaciones de la entidad. Han sido registradas por la cantidad adecuada, han sido registradas en el periodo correspondiente, se presentan adecuadamente clasificadas. Esto hace referencia a exactitud, corte y clasificación, y valoración hace referencia a que todas las cuentas existen realmente adecuada valoración, bien sea por cuentas por cobrar o cuentas por pagar. ¿De acuerdo? Sobre todo, esa valoración en estas dos cuentas tienen un papel importante. Aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con el aplicativo de GESIA, ese es un aplicativo que nos da toda la característica de identificar cada una de las áreas y poderlas valorar. En GESIA, pues realmente se puede valorar, por ejemplo, revelar, pues cuando yo trabaje con un área de inventarios o algo así, pues yo le puedo decir que voy a trabajar para el área, digamos, que le doy de alta. ¿Hacia qué? Hacia integridad, voy a hacerle evaluación en existencias, en exactitud, en cada una de esas áreas, pues nosotros en determinado momento podremos analizar. Y vale la pena acá mirar que esto lo puedo yo ir documentando. Ojo, esta es la parte más importante que nosotros podemos ir dejando documentado, porque ustedes manejan, no sé cuántos clientes estarán manejando actualmente, 3, 4, y se vuelve muy engorroso dejar esto claramente establecido. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que tener en cuenta al conocimiento o a identificar los riesgos inherentes? Primero, conocimiento de la entidad, auditoría precedente. Tengo que hablar con la persona que venía haciendo la auditoría antes, indagaciones del cliente, de acuerdo, sobre los estados financieros. Esa parte que es importante, indagaciones, reuniones, obtención de documentación, discusiones con el equipo de trabajo y procedimientos de identificación de los riesgos. Entonces, esto es todo lo que en determinado momento, cómo podemos evaluar e identificar. Conocimiento de la entidad, usted va a tener, hablamos del entorno, hablamos de la estructura y la organización, la revisión de los informes y los papeles del auditor. ¿Qué hablamos con la auditoría precedente? Si no es una auditoría recurrente, es la primera vez que la vamos a tener. ¿Qué salvedades y limitaciones tuvo el cliente? Esto no es muy usual, no es muy de nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura de que como yo ya no soy revisor fiscal de esa sociedad, pues yo casi no le doy información a la otra persona, porque de pronto él me hizo retirar, pero no, el estándar le trae que usted debe dejar qué fue las evidencias que dejó el anterior auditor para salvedades, deficiencias del control interno, incidencias del año anterior, indagaciones del cliente, hay que programar las reuniones, obtener la documentación, discusiones con el equipo de trabajo, y esta parte pues va a ser importante porque acá también todo el control de calidad que vamos a tener que revisar. Procedimientos de identificación, conocimiento del entorno, control interno, procedimientos analíticos y de identidad. Acá está la NIC 1, que es discusión con el equipo de trabajo. Acuérdense que en este momento les quiero volver a recordar que aquí, al momento de iniciar nosotros el trabajo de auditoría, ustedes tienen en cuenta siempre estas dos normas: código de ética, control de calidad. Nosotros estamos acá por la NIA 300, 315, identificación de riesgos, importancia relativa, pero siempre va a haber referencia a cómo su firma está dejando documentado y cómo está haciendo para que ustedes tengan las evidencias correspondientes al trabajo que están realizando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una parte importante que ustedes deben tener en cuenta al momento de que estamos haciendo. Muy bien. ¿Y qué es ese pensamiento basado en riesgo? El riesgo es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.
En muchas cosas nos vamos a encontrar que puede ser negativo, pero también hay riesgo en la parte positiva, ¿de acuerdo? Está relacionado directamente con el grado de incertidumbre, el cual está relacionado con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Entonces, para eso tendremos que tener nosotros el juicio profesional. Esa palabra de riesgo algunas veces se utiliza cuando solo existe posibilidades de consecuencias negativas. No, puede haber en el cliente algún riesgo que puede ser muy importante. Compró materia prima por un valor exagerado, había mucha materia prima, pero resultó que a los 2-3 meses la materia prima se subió. Eso fue un riesgo que él tomó, pero le fue bien en eso. Entonces, digamos que esta es una propuesta que puede ser un resumen de esta propuesta de aceptación al cliente. Una vez me la aceptan, yo tengo que venir acá con mi equipo, normas de control de calidad. ¿Quién va a ser la persona básicamente que va a revisar el control de calidad de ese? Un socio, otra persona de la firma de auditoría, una persona externa debidamente cualificada o un equipo formado por estas personas para que auditen el seguimiento que yo le voy a dar a mi cliente. Esto es una parte nueva. Esto realmente nosotros no lo hemos aplicado. Y entonces el revisor fiscal o el auditor principal se reunirá con su equipo de trabajo para comenzar a analizar los riesgos a nivel de estado financiero, riesgos a nivel de negocio en marcha, riesgos de fraude y documentará y hacer una preplaneación de esta información. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Te escuchamos con sus preguntas, por favor. Si tienen preguntas, las hacemos por el chat. O si quieren levantar la mano, también les damos audio. Hoy no hay como muchas preguntas. Bueno, muy bien, entonces sigamos. Bueno, estábamos nosotros acá, esta es la revisión, digamos, este es el documento, propuesta aceptada, normas de control de calidad, auditor principal, revisor fiscal, y acá él va a distribuir para hacer en su equipo de trabajo un documento de preplaneación. Riesgos a nivel de estado financiero, riesgos a nivel de negocio en marcha, riesgos de fraude. Recuerden, y acá sí los voy a invitar a ustedes a este seminario taller virtual que tenemos sobre la aplicación. Vamos a hacer un ejercicio práctico de todo este modelo, de cómo ustedes a través de un aplicativo pueden comenzar a hacer sus normas de calidad y sus normas para que ustedes comiencen a hacer su plan de auditoría a través de un ejercicio que puede ser muy interesante para ustedes. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas auditorías llevan ustedes. Por ejemplo, si me escriben por el chat, si ustedes son revisores fiscales, llevan una auditoría, 2, 3, de pronto para comentarles lo siguiente. Yo les doy un espacio ya que no tienen preguntas, pero sería bueno de pronto que nos informara, por ejemplo, yo llevo 3 auditorías o yo llevo una o qué tipo de auditorías o qué trabajo les están realizando. Por favor, colóquenlos ahí en el chat en un momentico. Obviamente este seminario les va a ayudar mucho a aclarar todo y a dejar una serie de papeles de trabajo bien clarificados, por favor. Entonces, los espero. La señora Luz tiene 5 auditorías. El señor Danilo tiene una auditoría, revisor fiscal. La señora María tiene 4 auditorías. El señor Fernando tiene 3 auditorías. La señora Claudia tiene 4. ¿Quién más? El señor Luis tiene 3. Bueno, démonos cuenta que ustedes, pues cada uno, y les agradezco el tiempo que han invertido acá, es importante básicamente conocer como la estructura, cómo están dejando documentado esto. Vuelvo a decirles, es importante de aquí a mañana a los entes de control cómo quedaron hechos sus trabajos bajo esto, cómo se hizo el manual de calidad,
cómo se planifica la auditoría, cómo se hace la evidencia de la auditoría. Entonces, importante que se escriban, que estén interesados, va a ser en septiembre, lo vamos a editar 3 consultores acá de la firma, los invitamos y estoy seguro que le van a sacar muchísimo provecho. Ya finalizando, pues nos quedan poquitos minutos, nos quedan unos 10 minuticos acá, vamos a hacer brevemente algo que es la NIA 240, la responsabilidad del auditor frente a lo del fraude, básicamente, con respecto al fraude. Y esta norma internacional trata de la responsabilidad que tiene el auditor frente al fraude en la auditoría de los Estados Unidos. Entonces, ese factor de fraude también son hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporciona una oportunidad de cometerlo. Entonces, acá está la inteligencia de ustedes, y ustedes con ese acervo y ese conocimiento de sus clientes, pues tendrán que mirar si tienen hechos o circunstancias o incentivos o elementos de presión que nos lleven a cometer ese fraude. Y ese fraude es un concepto básicamente jurídico sobre el lugar a incorrecciones materiales en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y también hay algo que se llama el triángulo del fraude, que son los incentivos, las oportunidades y las actitudes. Eso nos tiene que llevar a nosotros a que nos preguntemos, cómo podría haber en esta empresa, que yo nunca he creído que hacen fraude, cómo se podría hacer algún fraude, cómo se podría hacer un uso indebido de activos, cómo se hace esa malversación de activos. Entonces, esas son respuestas que nosotros vamos a tener que responder. Estas o emisión de estado financiero fraudulento. ¿Qué estará haciendo la administración? Los riesgos en el recaudo son correctos. La cartera en estos tipos de riesgo impacta alto, bajo. ¿Cómo en las pequeñas empresas, en las pymes, hay malversación de activos? Más que todos ustedes trabajarán con pequeñas empresas. O las grandes, por ejemplo, es muy usual en ellos ver todo lo que es la manipulación. Veamos un ejemplo para terminar un poco esta parte. Dice, así fue como el tesorero desvió más de 1.000 millones en el caso de Bavaria. El castigo por uno de los casos de robo interno más sonados en los últimos años, el del ex tesorero de Bavaria, será decidido por un juez. Bueno, pues dice acá, aunque les voy a leer brevemente, pues dice que el robo fue por 1.523 millones, aunque todavía insiste en que fue presionado por supuestos delincuentes que lo obligaron a defraudar a la cervecera con amenazas a su familia, reconoció que falsificó facturas, cuentas de cobro, y que él mismo ordenó pagarlas con dinero de las cuentas que estaban a su nombre. Acuérdense que una de las cuentas o de las áreas más importantes es todo lo que es bancos, caja, cuentas por cobrar, tesorería. ¿De acuerdo? Dice, lo pillaron en vacaciones. Como logró desviar los fondos y la situación que lo dejaron expuesto ante la justicia, conforman un capítulo que los responsables de la seguridad interna de las grandes empresas seguramente estarán siguiendo el milímetro. Pero mientras estaba en vacaciones, una de sus asistentes llamó a un banco para verificar unas cuentas de cobro que llamaron su atención y se encontró con la sorpresa de que eran falsas. ¿De acuerdo? Estas cuentas de cobro y facturas, dice la Fiscalía, eran evidenciadas por Carlos Quintero a sus funcionarios con la autorización y las instrucciones para que se transmitaran los respectivos pagos y se ordenara la elaboración de los respectivos cheques de registro. Un mensajero los recogía y se los entregaba a él o a la funcionaria de un banco cuya actuación también se está en la mira de las autoridades. A través de este proceso, el señor Quintero tramitó y autorizó el pago de varios cheques que fueron utilizados para cubrir obligaciones personales y gastos ajenos al objeto social de Bavaria. Entonces, este pues es uno de tantos ejemplos con los que ustedes pues pueden tener cuidado o quiero que tengan algún conocimiento sobre eso, básicamente.
digamos que el tiempo se nos acabó. Les recomiendo antes de salir, pues algunas personas que llegaron un poco tarde me están escribiendo acá, ¿dónde van a conseguir información de nosotros? www.OM Enlace Global. www.OM Enlace Global. Si usted quiere participar gratuitamente de estos conversatorios, inscríbase acá en nuestra página de internet www.OM Enlace Global. Nos pregunta la señora María que ya ha visto la publicidad del software. ¿Cuáles son los del taller? ¿Cuáles son los software con los que van a trabajar? Ah, bueno, muy buena pregunta. Vamos a trabajar con dos software que se llaman Gesio y Audicum, con una parte para que puedan ustedes automatizar los procesos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar Gesio, que es todo proceso de norma de auditoría, y Audicum para que aprendan ustedes a hacer su manual de calidad a nivel de taller, Bueno, jóvenes, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, muchas veces es más ilustrativo escuchar no solamente al profesor, sino de una u otra manera a las personas que manejan, llamémoslo así, de una manera mucho más sofisticaada el tema en relación. Entonces, igualmente, pues, espero que el video sea de su agrado. Feliz tarde, feliz noche.